Si existe un tema de controversia entre especialistas, es sobre el surgimiento del arroz. A pesar del tiempo transcurrido, aún se discute si el origen del mismo fue en China o en la India, aunque se deduce que el continente asiático fue el protagonista del nacimiento de tan consumido alimento. Unos afirman que los primeros cultivos aparecen en China 5.000 años antes de Cristo, para luego expandirse a Tailandia, Camboya, Vietnam y al sur de la India. Desde esos lugares se trasladó por medio de sus especies derivadas hacia otros países asiáticos. Con el cursar del tiempo, aproximadamente en el año 800 a.C., el arroz asiático se instaló en Europa meridional. Gracias a los moros, llegó a España con la conquista de este país hacia el año 700 después de Cristo. Posteriormente, en el siglo XV, se propagó a Italia y Francia, y tras los grandes descubrimientos en 1694, el arroz llega a Carolina del Norte. Según la creencia general, proveniente de un barco desde Madagascar. Luego de ello, los conquistadores españoles lo llevan a Sudamérica a comienzos del siglo XVIII. Si bien es cierto que el arroz, segundo cereal más producido en el orbe, después del maíz, es punto de referencia de la cocina oriental, tiene mucha aceptación en América. En el mundo se dedican muchas hectáreas para su cultivo, porque se calcula que puede representar casi las 3/4 partes de la alimentación de la población. El cultivo del arroz en Paraguay data de los principios de las misiones jesuíticas y actualmente está emergiendo como un rubro de exportación de calidad. La verdad que el arroz necesita suelo y agua en abundancia, ¿verdad? El clima que Paraguay tiene es un clima fabuloso para la producción de arroz. La tierra es muy buena, tenemos tierra básicamente virgen. La producción de arroz fuerte en Paraguay se empieza a partir de 10 años atrás. O sea, somos productores jóvenes, por llamarlo así. De hecho, si uno profundiza un poco la cadena de la producción de arroz, puede llegar a las industrias, que es el que finalmente le agrega valor a la cadena de producción. Y si uno visita nuestras industrias, van a poder encontrar, se van a llevar la sorpresa de que las industrias acompañaron el crecimiento de la producción de arroz, y tenemos industrias de altísima tecnología, de altísima calidad, envidiable para nuestros países vecinos y competidores a la hora de vender, ¿verdad? Y eso es un paso adelante a la hora de poder manejar ese arroz. En nuestro país, el arroz se cultiva fundamentalmente en 3 cuencas: la cuenca del río Paraguay, la cuenca del río Paraná y la cuenca del río Tebicuar, siendo esta última la que concentra más del 70% de la producción arrocera, debido a que el caudal mencionado y sus afluentes aportan el agua necesaria para irrigar al cereal. Enfermedades o plagas que uno trabaja durante el proceso de plantación o de producción del arroz son
Si hablamos de insectos, son las orugas, los chinches. Si hablamos un poco de hongos, están la penicularia. Si hablamos de maleza, invasoras. El mayor problema que hoy estamos teniendo, y realmente gracias a Dios se lo está tomando con la seriedad necesaria, es el arroz colorado, que es una plaga que vuelve improductiva la parcela del arroz. Es realmente un arroz, ¿verdad?, que se vuelve resistente a la utilización de defensivos, de herbicidas, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío que hoy el productor tiene. Realmente otros países con muchos más años de producción de arroz ya han pasado este problema, o mejor dicho, tienen este problema. Y Paraguay, por ser un país que hace muy poco empezó a producir arroz, está básicamente copiando esos manejos para realmente manejar esto que es el arroz colorado, ¿verdad? La plaga principal que tiene el arroz en el Paraguay, o contra lo que más, el que mayor perjuicio le puede llegar a generar al productor, es el arroz colorado. El arroz colorado es un arroz salvaje que donde vos estás sembrando sale por alguna mutación o porque lo importa dentro de las semillas que tenía se sembró, y es un arroz que tiene un ciclo menor al del arroz normal. Entonces, ¿qué pasa? Ese arroz se desarrolla más rápido, cachea más rápido, saca los granos más rápido, y cuando vos entras a cosechar, él ya tiró los granos al suelo. Entonces, una sola planta que salió de una semilla de arroz colorado te puede generar 100, 200, 300 plantines en ese lugar. Y el arroz colorado va creciendo, no tenés cómo combatirlo, porque con lo que vos le combatas para matarle, le vas a matar también a tu arroz, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran un poco ciertos manejos o la rotación de cultivo. El tipo de suelo y la ubicación, la latitud, la altitud de adaptación del cultivo de arroz es muy amplio. Y los suelos también, porque los suelos al final de cuentas se van adecuando de acuerdo a la necesidad del cultivo. En nuestro país prácticamente no existen restricciones de suelo para donde se pueda adaptar el cultivo. Yo diría uno de los principales limitantes sería los lugares donde existen alto contenido de hierro, los suelos con alto contenido de hierro. Que por las zonas de producción que tenemos actualmente no tenemos restricciones mayores en ese aspecto, pero sí podría ser una restricción. El tipo de suelo, la acidez del suelo, el pH del suelo que es requerido para el cultivo está alrededor de 6. Entonces, hasta hoy las zonas que se está produciendo arroz están menos de 6, 5, 4.5, pero eso se corrige con el calado o con la propia agua, que también hace que se levante el pH del suelo y llegue a los niveles deseados o apropiados para el cultivo. Entonces, aquí más que todo nosotros usamos corrección de suelo con respecto a nutrientes, no tanto para corregir el pH del suelo. Pero sí, lo ideal estaría alrededor de 6. Bueno, Paraguay exporta a varios lugares, a varios países, por sobre todo, pero uno de los factores fundamentales es que somos bastante dependientes de Brasil, ¿verdad? Hoy día, porque todavía hay una necesidad donde es un mercado que paga bien, lleva el producto de nuestra finca, pagan anticipado, entonces todavía es muy difícil de desprendernos de eso, pero dentro de la Cámara nos pusimos como objetivo principal es la de dejar de depender de un solo mercado, y eso nos llevó a aperturar ya 20 permisos fitosanitarios a 20 nuevos países,
y realmente eso es algo bastante razonable, teniendo en cuenta que Paraguay solamente, inicialmente, hacía solamente para consumo interno. Hay que entender que nosotros como productores alimentamos principalmente los estados de San Pablo, Minas Gerais, algo hay de Goiás, también hay algo de Paraná, que son lugares estratégicos para el Paraguay. ¿Qué quiere decir estratégico para Paraguay? A la Argentina les es mucho más difícil llegar a estos lugares. Al Uruguay ni qué decir, porque ellos están más abajo. Entonces tenemos esa ventaja competitiva. Así también, cuando nosotros queremos salir a buscar otros mercados, sí tenemos la desventaja de que tenemos que salir por un flete fluvial, que es caro, y luego salir al mundo. Ellos salen directo al mundo desde sus puertos sobre el mar. Entonces, creo yo que lo ideal, hay gente que dice que tenemos que buscar otros mercados que no sea solamente Brasil. Sin duda, en cuanto mayor podamos atomizar nuestros mercados, mejor. Pero todavía nos queda mucho trabajo para hacer con Brasil.